En el enunciado D del ejercicio 5 de la guía 1 nos piden dibujar las ondas de tensión y corriente en un mismo gráfico. Entonces, este es el circuito que tenemos, un circuito RLC serie conectado a una fuente de tensión eficaz de 220 volts, 50 Hz. Vamos a dibujar entonces las ondas de tensión. Acá sabemos nosotros que hemos tomado como referencia el valor con el que hemos iniciado con el valor de la tensión de la fuente, que son 220 volts, lo vamos a considerar con ángulo 0. Es decir, la tensión tiene una función senoidal con un valor eficaz de 220 volts, cuyo valor de pico va a ser, o valor máximo va a ser raíz de 2 por 220 volts. Entonces dibujemos las ondas de tensión y corriente. Dibujemos entonces en un mismo gráfico, en el eje Y vamos a dibujar tensión y corriente en función del tiempo. La tensión es una función senoidal que tiene una frecuencia de 50 Hz. Si sacan el periodo de esa onda, es decir, en el gráfico temporal, la onda se va a repetir cada 1 sobre 50 Hz, que da 20 milisegundos. Cada 20 milisegundos se repite la forma de onda. Es decir que si dibujamos la forma de onda de la tensión, esto que está acá, desde acá hasta acá, sería el periodo que es 1 sobre la frecuencia, que son 20 milisegundos. Bien, el valor máximo es el valor eficaz para una función senoidal multiplicada por raíz de 2, que si sacan la cuenta les va a dar 311 volts aproximadamente. Es decir que este valor en tensión, esta es la tensión instantánea, V de t, es 311 volts. Ahora vamos a dibujar la corriente. Para dibujar la corriente sabemos que nos quedó la corriente 1,92 volts de corriente eficaz adelantada a 28,86 grados respecto de la tensión. Si la corriente está adelantada, va a estar la onda senoidal desplazada hacia la izquierda. Si está retrasada, en el caso de circuitos inductivos, va a estar desplazada hacia la derecha. Bien, vamos a dibujar acá, vamos a continuar haciendo la onda de tensión hacia los lados, hacia la parte negativa. Más o menos sería por acá. Si acá tenemos 90 grados aproximadamente, los 28,86 grados que va a estar desfasada la onda de corriente, acá 90, acá teníamos 45, más o menos por acá, 30, 28 más o menos estaría por acá. Es decir, 28 grados antes de tiempo igual a 0, arranca la onda de corriente. 28 grados antes del máximo de la tensión, vamos a tener entonces el máximo de la corriente. 28 grados antes del 0 también vamos a tener acá. 28 grados antes del máximo negativo y 28 grados antes del 0. Ya tenemos entonces puntos suficientes como para poder dibujar la onda de corriente. Aproximadamente sería como esta. Bien, si tienen papel cuadriculado, lo van a poder hacer más a escala. Entonces, esta onda que está acá, dibujada en rojo, sería I de t. El desfasaje que existe entre la onda de corriente y la onda de tensión es phi, que acá en realidad está expresado en tiempo, pero si lo podríamos expresar como omega t. Si el tiempo lo multiplicamos por esa constante que es omega, que es 2pi por f, les da entonces el ángulo expresado en radianes, que sería phi. Recuerden que acá el ángulo lo hemos expresado en grados, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar los cálculos. Bien, vamos a hacer ahora el enunciado E. El E nos pide: encuentre las expresiones de tensión y corriente en función del tiempo, V de t e I de t, respectivamente, teniendo en cuenta el ángulo phi. Bien, entonces, la tensión V de t, dijimos que es una tensión senoidal, va a ser el valor máximo por seno de omega t. Recuerden que omega es 2pi por la frecuencia. El valor máximo de esta onda es raíz de 2 por 220 volts. Eso les va a dar aproximadamente 311 volts. Es decir que la tensión va a ser 311 volts por seno de omega, que es 2pi por f, o sea 100pi por t. 100pi por t. Recuerden que omega está expresado en la velocidad angular, es radianes por segundo. Si lo multiplicamos por tiempo, que está en segundos, nos da radianes. Es decir que el argumento de este seno es radianes. Para resolverlo de esta manera, la calculadora tiene que estar en radianes. Bien, hasta ahora no es demasiado problema calcular la tensión. Vamos a la corriente, I de t. La corriente también va a ser I máximo por seno. Recuerden que la corriente tiene también una función senoidal y tiene la misma frecuencia que la tensión, lógicamente. Va a ser omega
por t, y en este caso va a ser más el ángulo phi que nosotros tengamos acá. Si ese ángulo es positivo, la onda de corriente va a estar adelantada respecto a la tensión. Si el ángulo es negativo, quedaría omega t menos phi, va a estar retrasada, va a estar desplazada hacia la derecha, como habíamos dicho recién en el enunciado D. Bien, acá hay que tener cuidado porque este ángulo phi tiene que estar expresado en radianes, no en grados, porque omega t está en radianes. El argumento de todo esto tiene que estar en radianes y la calculadora puesta en radianes. Entonces, I de t va a ser igual a I máximo, que si sacamos la cuenta sabemos que el valor eficaz de la onda es 1,92 amperes, 1,92 por raíz de 2 nos da 2,71 amperes. Sería el valor máximo de la corriente por seno de 100 pi por t más phi. ¿Qué valor ponemos de phi? Bueno, tenemos que convertir grados a radianes. Nosotros sabemos que 180, podemos usar regla de 3, 180 grados es igual a pi radianes. Entonces 28,86 sería 28,86 multiplicado por pi sobre 180, simplemente utilizando regla de 3. Bien, eso nos da aproximadamente 0,5 radianes. Es decir, el desfasaje de la onda es 0,5 radianes, expresado ya todo en radianes. Entonces, de esa forma ya tenemos lo que nos pidieron, que era la expresión de la tensión instantánea y la corriente instantánea. Y hemos tenido en cuenta el desfasaje expresado en radianes. Bien. El enunciado F nos pide qué valor debería tener el capacitor C1 para lograr resonancia de tensiones. Entonces, en el enunciado F tenemos que hacer, para que exista resonancia de tensiones, XL debe ser igual a XC. Nosotros sabemos que XL es omega por L y XC es 1 sobre omega por C. Despejando de acá, nos queda que C debería ser igual a 1 sobre omega cuadrado por L. Si sacan la cuenta, omega es 2pi por F. No, nos va a quedar así. 1 sobre 2 pi por la frecuencia al cuadrado dividido en L, que es 0,5 Henry. Eso les da 2,02 por 10 a la menos 5, que sería lo mismo que 20 aproximadamente por 10 a la menos 6, es decir, 20 microfaradios. El capacitor debería tener, en lugar de 15 microfaradios como habíamos planteado, para que exista resonancia de tensiones, debería tener una capacidad aproximada de 20 microfaradios. Bien, cuando eso ocurra, el circuito se va a comportar en forma, si XL igual a XC, la impedancia directamente, estos dos componentes que habíamos calculado al principio, este y este van a ser iguales y opuestos, por lo tanto este término se anula, la impedancia nos queda igual a la resistencia. Eso ocurre con resonancia de tensiones.